hacia un buen autoconcepto. La mayoría de nosotros anda con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que equivocamos el rumbo o no alcanzamos las metas personales. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo cuando hacen las cosas bien, como si tuvieran los cables cruzados. Si fracasan, dicen, dependió de mí. Y si logran ser exitosos en alguna cuestión, afirman, fue pura suerte. Hay una subcultura del autosabotaje que ejerce sus influencias negativas y nos lleva a hacernos responsables más de lo malo que de lo bueno. No hay que ser tan duro con uno mismo. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, al concepto que tienes de tu persona, así como podrías tenerlo de alguien más. Y como es lógico, tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo, qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. Puedes autorreforzarte y mimarte o insultarte y no ver nada bueno en tu comportamiento. O también puedes ponerte metas inalcanzables y lacerarte luego por no alcanzarlas, como lo hace mucha gente. Así parezca lo más irracional del mundo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones. Cada quien elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al medio y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está afuera. La mala autocrítica. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores. Pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, genera estrés y afecta de manera negativa el autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral. Me gustaría ser más alto, más lindo, más inteligente, más sensual, más eficiente. Y la lista puede ser interminable. Se comparan todo el tiempo con quienes son mejores o los superan en algún sentido. Los escucharás decir con frecuencia, no me aguanto a mí mismo o soy un desastre. La expresión más vale solo que mal acompañado la reemplazan por más vale mal acompañado que solo. Cuando le sugerí a una jovencita que se observara a sí misma para conocerse mejor, entró en pánico. Sola conmigo misma, pero si no me aguanto un minuto, soy la persona más aburrida y poco interesante del planeta. La sugerencia de acercarse a la soledad le producía verdadero terror, porque no quería saber nada de estar cara a cara con su propio ser. El mal hábito de estar haciendo permanentes revisiones interiores, duras y crudas, incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende con métodos basados en la punición o el castigo. Recuerdo que cuando era niño asistía a un colegio cuya pedagogía se basaba en métodos de enseñanza supremamente punitivos. Nos trataban como malhechores en potencia a quienes había que encauzar y educar a cualquier precio. Si no sabías la lección o no habías hecho las tareas correctamente, te sentaban en un rincón del salón, mirando la pared, y te ponían un bonete en la cabeza y unas orejas de burro. No estoy exagerando un ápice. La crueldad era exponencial. No solo te exhibían frente a tus compañeros como el mayor de los incapaces, sino que literalmente te exiliaban del resto. Recuerdo que en más de una ocasión me pasé horas mirando el muro y contando hormigas. Si hablaras en clase o hacías algo que se saliera del reglamento, la pedagogía correcta consistía en hacerte poner las manos hacia arriba para que el profesor te diera unos reglazos en las palmas.
Insisto, todo ocurría delante de todos los alumnos como una manera de escarmiento público. Los golpes dolían mucho y aunque no eran latigazos, se parecían. De más está decir que estos procedimientos humillantes eran permitidos por parte de los respectivos directores de los colegios y el Ministerio de Educación de aquel entonces. Me viene a la memoria un paciente que no hacía más que autocastigarse. Se insultaba unas 50 veces al día en voz baja. Se prohibía la mayoría de los disfrutes, como si fuera un fakir, y tenía tantas reglas y requisitos para vivir que le era imposible sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía en verdad quién era. Él decía que se sentía como una fotocopia de sí mismo, y no es exageración. A muchas personas les ocurre que cuando se pierden en los debería y las obligaciones autoimpuestas, ya no recuerdan cómo eran en realidad. Las máscaras psicológicas no solo agotan, sino que te despersonalizan. El hombre, que apenas tenía 35 años, era incapaz de tomar decisiones por sí mismo y pedía permiso hasta para respirar. Mi paciente había crecido con la idea de que si no seguía estrictamente las pautas con las que lo habían educado, dejaría de ser una buena persona. Demasiada carga para cualquiera. Y por eso cabe la pregunta: ¿cómo hizo para sobrevivir a semejante asfixia normativa? Para sobrevivir a la represión autoimpuesta, desarrolló 3 métodos: autocontrol excesivo, autoobservación obsesiva y autocrítica despiadada. 3 garrotes mortales. Castigarse a sí mismo lo hacía sentir bueno, correcto y salvado. Cuando pidió ayuda profesional e hizo su propia revolución psicológico-moral, llegó a la sana conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse algunos deslices simpáticos, como por ejemplo comerse un helado triple con chocolate y crema batida sin pensar en la gula, vestirse bien sin sentirse vanidoso o culpable, y mirar a una chica por la calle sin sentirse especialmente lujurioso. El castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te enseñará es a huir de los depredadores y castigadores de turno. Huir y nada más. No resolverás el problema de fondo, no lo enfrentarás, pero cuando hablamos de autocastigo, el problema es que el verdugo seas tú mismo y entonces lo llevarás a cuesta como una desventura. Defenderte será como escapar de tu propia sombra. Infinidad de personas poseen un sistema de autoevaluación que las hace sufrir día y noche, momento a momento, e inexplicablemente sentirse orgullosas del martirio que se propician a sí mismas. La autorrotulación. ¿Soy o me comporté? Una variación de la autocrítica dañina es la autorrotulación negativa. Colgarse carteles que no hablan bien de uno mismo o dejar y aceptar que te los cuelguen los otros para ubicarte en alguna categoría que te hace daño. Las clasificaciones sociales, estereotipos, tienden a referirse a los demás en términos globales y no específicos, sin tener en cuenta las excepciones o los atenuantes. Lo mismo pasa cuando te rotulas negativamente a ti mismo. Confundirás la parte con el todo. En vez de decir, me comporté torpemente, dirás, soy torpe o soy un inútil. En vez de decir, me equivoqué en esto o aquello. No es lo mismo afirmar, estoy comiendo mal, que soy un cerdo. El ataque a mansalva y tajante al propio yo, a lo que eres, crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Si le dijeras a la persona que amas, te equivocaste, eres un idiota, ¿cómo se sentiría él o ella? ¿Cómo reaccionaría? ¿Le harías daño? ¿Verdad? Pues de igual manera, atacar tu valoración personal, golpear tu valía, te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas.
La autoexigencia despiadada. Otras personas muestran la tendencia a utilizar estándares internos inalcanzables para evaluarse a sí mismas, es decir, metas y criterios desproporcionados sobre hacia dónde debe dirigirse el comportamiento. Si la autoexigencia es racional y bien calculada, te ayuda a progresar psicológicamente, pero si no se calibra bien puede afectar seriamente la salud mental. Los dos extremos son malos. Nadie niega que en ocasiones necesitamos una autoexigencia moderada o elevada para ser competentes. Por ejemplo, el encargado de manejar material radioactivo en una planta nuclear no puede hacerlo despreocupadamente, como tampoco un cirujano a la hora de operar a su paciente. No obstante, el desajuste se produce cuando estos niveles de exigencia se hacen imposibles de alcanzar. Por ejemplo, la idea de que debo destacarme en casi todo lo que hago, que debo ser el mejor a toda costa y que no debo equivocarme, son imperativos que llegan a convertirse en un verdadero martirio. Si ubicas la felicidad o la autorrealización exclusivamente en la obtención de resultados, muy pronto descubrirás la paradoja de que para sentirse bien deberás sentirte mal. El bienestar dependerá de tantas cosas ajenas a tu persona que te será imposible hacerte cargo de tus logros personales. La poeta Margaret dijo alguna vez: la felicidad no es un estado a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Esa es la salud mental, viajar bien. Aquellos que se obsesionan con el éxito y lo convierten en un valor y además manejan esquemas rígidos de ejecución, viajan mal aunque quieran aparentar lo contrario. Quizás la felicidad no esté en ser el mejor vendedor, la mejor mamá, el mejor hijo o descollar en cualquier cosa, sino simplemente en intentarlo de manera honesta y tranquila, disfrutando mientras se lleva a cabo, en quedarse con el paisaje mientras vas hacia donde quieres ir. ¿Nunca has hecho un viaje con alguien que pregunta todo el tiempo cuánto falta para llegar, mientras ignora las cosas más bellas que pasan por su lado? La concentración en el proceso es determinante para obtener un buen producto. Esta aparente contradicción, la de despreocuparse del resultado para alcanzarlo, no es tal y queda bien escenificada en la enseñanza zen sobre el arco y la flecha. Si el arquero se concentra en sus movimientos, en la respiración, en el equilibrio, sin estar pendiente de acertar, dará en el blanco con solo apuntar. Pero si dar en el centro y obtener el máximo puntaje se convierte en una cuestión determinante, obsesiva, la ansiedad bloqueará la fluidez de sus acciones y fracasará en el intento. Si posees criterios estrictos para autovalorarte, siempre tendrás la sensación de insuficiencia, de no dar en el blanco. Tu organismo comenzará a segregar más adrenalina de lo normal y la tensión mental y física interferirá con el buen rendimiento para alcanzar las metas. Entrarás al círculo vicioso de los que aspiran cada día más y tienen cada día menos. Las metas imposibles harán que tu conducta nunca llegue al nivel deseado. Pese a tus esfuerzos y al sentirte incapaz, tu autoevaluación será cada vez más negativa y el estrés mayor, lo que te alejará cada vez más de tus objetivos. ¿Habrá mayor desatino? Las personas que quedan atrapadas en esta trampa se deprimen, pierden el control sobre su propia conducta e indefectiblemente se equivocan. Precisamente lo que querían evitar. La premisa es como sigue: cuanto más hagas del ganar un valor, paradójicamente más destinado estarás a perder. Todo o nada. Los individuos muy autoexigentes cultivan un estilo dicotómico en la manera de procesar la información. Para ellos, la vida es un blanco y negro, sin tener en cuenta los matices. ¿Soy exitoso o soy fracasado? ¿Soy capaz o incapaz? ¿Soy inteligente o bruto?
Esta forma de pensar es errónea porque no hay nada absoluto ni rigurosamente extremo. Si miramos el mundo de esta forma, dejaremos de percibir los grises y los puntos medios. Cuando aplicas este estilo binario a la existencia, tu vocabulario se reducirá a palabras como nunca, siempre, todo y nada. Chocarás con una realidad muy distinta a lo que te imaginas. La incapacidad de considerar caminos intermedios y el miedo a perder o a no alcanzar tus objetivos harán que ignores las aproximaciones a las metas personales. Para las personas que se mueven por el todo o nada, los acercamientos no se ven ni se sienten o simplemente pasan inadvertidos. Dirán, estoy o no estoy en la meta. Verás el árbol, pero no el bosque. Cambio y revisión. Cambiar no es tarea fácil, no solo porque implica esfuerzo personal, sino por los costos sociales. Si alguien valientemente toma la decisión de viajar bien y salirse de los patrones preestablecidos, la presión social será inexorable, en especial cuando las metas del individuo no son coincidentes con los valores del grupo de referencia. Por ejemplo, en determinadas subculturas, aquellos objetivos vocacionales que se distancian de la producción económica son vistos como sinónimo de vagancia o idealismo ingenuo. Una señora me decía en una cita, quiero que evalúe a mi hijo. Algo raro le está pasando. Quiere estudiar música en vez de ingeniería. Cuando cambiamos la ruta convencional por una más atrevida y ensayamos caminos nuevos, la gente rígida y pegada a las normas nos rotulará como inmaduros o inestables, como si no cambiar de rumbo fuera sinónimo de inteligencia. Una rápida mirada a las personas que han jugado un papel importante en la historia de la humanidad muestra que la existencia de cierta inestabilidad e insatisfacción con las condiciones de vida reinantes son condiciones imprescindibles para vivir intensamente. La conformidad radical o el aplomo absoluto son baluartes que no mueven el mundo. No temas revisar, cambiar o modificar tus metas. Si ellas son fuente de sufrimiento, ¿de qué otro modo podrías acercarte a la felicidad? Lo importante entonces no es solo manejar niveles adecuados de autoexigencia, no dañinos, sino también ser capaz de revisar y modificar aquellos criterios que te asfixian e impiden ser como te gustaría ser. Para lograrlo, no puedes ser demasiado estable o demasiado estructurado. Necesitas una pizca de no cordura o de locura motivacional, en el buen sentido. Las personas muy autocríticas y estrictas consigo mismas sufren mucho porque el mundo no se acopla a sus expectativas. Han puesto tantas condiciones y requisitos para transitar por la vida que se golpean con las paredes de una normatividad irracional y los debería a cada paso. Otros, en cambio, recorren una verdadera autopista, cómoda y tranquila. Ser flexible y revisarse a uno mismo es, sin lugar a dudas, una virtud de los individuos emocional y racionalmente inteligentes. Quienes no se aceptan a sí mismos muestran una curiosa inversión en las reglas que determinan la supervivencia emocional. Son demasiado duros con ellos mismos a la hora de criticar su rendimiento y muy blandos cuando evalúan a otra gente. Por el contrario, según los datos disponibles, los sujetos que muestran una buena autoestima tratan de mantener un balance justo a la hora de autoevaluarse. No se destruyen ni destruyen a los demás. De ninguna manera estoy defendiendo el autoengaño sostenido. Simplemente pienso que a veces es muy útil para la salud mental hacer la vista gorda frente a pequeños e insignificantes errores o defectos personales. Al yo hay que mimarlo. El contrasentido es evidente. Las personas muy estrictas consigo mismas se colocan una camisa de fuerza para no desquiciarse, y el resultado suele ser el desajuste psicológico.